Esto es Hablando de Todo y de Data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Muy buenas, estamos un día más en un episodio de Hablando de Todo y de Data. Últimamente el nivel de los invitados está explotando, estoy que no quepo de contento. Y hoy tenemos por aquí a Laura Toribio, que es matemática, muy importante, que la conocí en un congreso, que tengo que agradecer a Noemí, si me está viendo, porque sé que sí, que nos juntara, porque ha salido aquí un match y creo que un podcast súper interesante, pero eso, es matemática, y está investigando en una rama de la astrofísica, creo que es cosmología. Pero como siempre, nadie mejor que ella misma para presentarse. Así que Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, y además por invitarme. Voy a hacer la primera nota, y es que me llamo Laura Toribio San Cipriano, ¿vale? Y sé que es una tontada y que la gente es demasiado largo, no lo digas, pero para mí el nivel de educación que he tenido, o sea, ha sido gracias a la educación pública, por un lado, y a mis padres. Entonces, cuando ahora que se está mostrando mi trabajo y todo el esfuerzo que ha habido detrás de estudios, no se me duele que se elimine la parte de mi madre. ¿Qué? Entonces, yo siempre digo que mi apellido también es San Cipriano. Sí. Fíjate que voy a complementar tu coletilla porque esto ha sido fallo mío. Yo de hecho, tengo puesto en todas las redes sociales Alfonso Blázquez, es el apellido de mi madre. ¿Es el de tu madre? Sí. Yo pensé en quitar Toribio cuando empezó todo esto, más de la divulgación, porque la gente me decía que San Cipriano tenía como mucho tirón. Digo, pero si me llaman Laura San Cipriano, tampoco, ¿sabes? Es como que me va a costar... Es una faena. Saber que es como, que me hablan Nunca a mí. Te van a decir los dos apellidos. Nunca. Y también se van a pensar que San el primero, o sea, que al final me iban a llamar Laura San y no iba a saber con quién estaban literalmente, hablando. O sea, que lo entiendo muy bien, porque además yo vi el apellido completo y nunca lo pongo. Siempre pongo como el nombre y la coletilla, pero gracias por la puntualización, me ha gustado. Bueno. Y luego, bueno, pues respecto a mi currículum, ¿no? Que parece que es como me tengo que definir. Pues es difícil, pero no hace falta ni que sea el currículum. Puedes decir lo que te dé la gana de ti. Lo que me dé la gana. Bueno, voy a empezar con esa parte y luego a lo mejor me voy a otra. Soy de Salamanca, estudié en la Universidad de Salamanca matemáticas y cuando acabé a mí me pilló la burbuja inmobiliaria. Entonces, es que soy más mayor, aunque no parezca. Y entonces los profesores de la universidad me aconsejaron que siguiera estudiando y que pensara en abrir un poco como el horizonte de lo que estábamos haciendo allí en la facultad. Yo creo que ellos lo que querían era que, pues en lugar de, si en matemáticas estábamos muy centrados en la geometría, en el álgebra, pues decir, bueno, oye, pues vamos a hacer análisis o matemática aplicada, o que esta chica se vaya a otro sitio, aprenda otras cosas, que luego ya habrá tiempo de volver, si es que alguna vez vuelves. Y yo en ese abrir dije, pues me voy a hacer astrofísica. La verdad que es una fantasía, ¿eh? Sí, yo estaba encantada porque era como algo que me apetecía y de repente vi la oportunidad de hacerlo, así que me fui a Canarias, previo a hablarlo con mis padres y hacer números de que yo podía irme ahí. Me fui a Canarias, estudié un máster de 2 años de astrofísica. El primer año pues estuve estudiando y el segundo lo compaginé con trabajar en el observatorio del Teide. Y yo era astrónoma de soporte, no, era técnica de operaciones de telescopio. Entonces trabajaba... ¿Eso traducido al español? Pues traducido al español, yo era la que movía los telescopios, me aseguraba de que los instrumentos estuvieran fríos, enfriándolos con nitrógeno líquido, ayudaba a los astrónomos visitantes a tomar sus datos, es decir, a que el telescopio hiciera seguimiento de lo que fuéramos a observar, que estuviera enfocado, que enfocar el telescopio... claro, en realidad es como enfocar una cámara, pero una cámara gigante en la que estás apuntando a puntos. Yo he de decir que ni siquiera sé bien enfocar la cámara. No debes enfocar esta cámara. Esto no, está enfocado, pero porque no lo he hecho yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Si no, igual no estaría tan bien enfocado. Pues enfocábamos el telescopio y a veces los astrónomos visitantes no venían al telescopio, pues porque se trataban de proyectos que a lo mejor eran exoplanetas, ¿no? Que tenían que ver cómo la luz de una estrella decaía cuando había una ocultación porque un planeta pasaba por delante de ella. Entonces, a lo mejor observaban esa misma estrella durante varias noches a lo largo de un mes. Pues no subían cada vez que tenían, porque además a lo mejor era un momento de la noche y durante el resto de la noche ya había pasado el planeta y no tenían que
nada que observar, ¿no? Entonces ese tipo de observaciones las hacíamos nosotros, los técnicos de operaciones de telescopio. Te voy a acordar un momento. Es que has dicho exoplaneta y habrá que traducirlo por si acaso hay alguien que no lo conoce. Vale, pues exo viene del griego. Significa externo y planeta, que podemos también discutir la definición de planeta, que hubo una gran discusión en el 2006 sobre esto. Entonces, los exoplanetas son los planetas que están fuera del sistema solar. O sea, no son los que conocemos normalmente, Mercurio, Venus, Tierra, son los que están girando en torno a otras estrellas. Es que eso es importante. Yo aquí he de decir que no estoy muy puesto en el cosmos y en los astros, ¿eh? Sí, todas estas Así que te voy a parar todo el rato. Hazlo, porque no me di cuenta que yo ya tengo un vocabulario muy integrado y que a veces conviene definirlo. Pues bueno, estuve trabajando en el observatorio del Teide hasta que conseguí una beca para hacer la tesis doctoral, que son estas becas que en realidad son contratos. O sea, tú consigues la bolsa de dinero para investigar durante 4 años, que se le da a un centro de investigación, a una universidad, y ellos gestionan todo lo que tiene que ver con tu salario y con pues tus viajes a congresos, y para lo que dé esa bolsa de dinero, que no es especialmente alta. Y los sueldos no son especialmente altos, pensando en el que te estás convirtiendo en investigador, que es verdad que en mi caso yo tuve una FPI, que es las becas FPI son de formación profesional de investigadores, y es verdad que durante esos 4 años al principio necesitas mucha ayuda, pero cuando ya estás terminando eres un investigador en toda regla que investiga al mismo nivel o a un nivel muy parecido que ya los investigadores que llevan tiempo. O sea, tú ya entiendes tu línea de investigación y tú eres capaz de tirarla adelante sin ayuda. De hecho, yo al final de la tesis, mi director me venía a ver y me decía, cuéntame qué estás haciendo, ¿sabes? Porque ya era como, yo ya me veía tan autónoma, capaz de hacerlo, que no necesitaba como estar todo el rato pendiente. Yo creo que es el rodaje. Yo siempre hago un símil. A ver, yo es que siempre he estado más en el lado de la empresa. Me hubiese gustado, que creo que te lo he comentado alguna vez, pero me hubiese gustado meterme en investigación, pero por circunstancias de la vida y porque no compensa. Te tiene que apasionar. Por eso yo admiro a gente como tú que se dedica a la investigación, porque de verdad que te tiene que apasionar, porque no es atractivo el salario, no son atractivas las condiciones, no te tratan especialmente bien, entonces pues te tiene que enamorar eso. Y el símil que yo hago con esto que me estabas contando de la FPI es que al final eres un poco senior, ¿no? Como lo que llaman senior en una empresa. Sí. Que tú al principio entras en una empresa y también tienes un periodo de adaptación, 1, 2, 3, 4 años, depende de cómo te muevas, para fluir tú solo. Y ese senior, esa seniority que se habla, o ese ser más adulto en la empresa, es trabajar tú solo. Y es lo mismo que hacéis en investigación, que es lo que estabas contando, que al final del contrato tú ya eres autónoma. De hecho, cuando ya estás en el nivel postdoctoral, que es a lo que yo he estado hasta ahora, bueno, ha habido un salto ahí en el tiempo de mi carrera, pero ya diriges a estudiantes. Yo este año tengo un estudiante de máster y he tenido el año pasado una estudiante de fin de carrera, en la que además pues yo la orienté un poco en lo que a ella le gustaba, mandé cartas de recomendación por ella, porque una chica buenísima. Entonces es eso, que pasas de ser investigador junior a esos 4 años a convertirte ya en un investigador totalmente autónomo, a cuando ya te pasas al siguiente nivel, a llevar a gente. Entonces es verdad que es mucha presión, y lo que tú dices, tienes que estar muy enamorado de lo que haces. Yo, de hecho, para mí es como una relación tóxica, siguiendo como los símiles, porque cada vez te pide más, pero no te da más. No te da más, siempre hay como una promesa de que te lo van a dar, ¿sabes? Entonces, cuando yo acabé el doctorado, lo que me pedía esa relación tóxica era irme al extranjero. Entonces yo me fui, es verdad que yo no me fui con un postdoc, yo me fui al extranjero a buscar un postdoc, pero lo pasé mal, ¿sabes? Yo había hecho parte de mi tesis doctoral en México, y en México muy muy bien, pero en mi búsqueda de postdoc me fui a Inglaterra, pues para mejorar el inglés, y porque Inglaterra pues era un país donde yo veía que podía tener oportunidades y además no tener la barrera. Ya es la barrera del idioma, pero no es irme a Francia o irme a un país que además no controlo el idioma. Sin embargo, llegué allí con todos los cambios que había traído el Brexit. Habían votado hacía muy poquito. Noté
por primera vez en mi vida el racismo, porque sí que, sabes, de decirme que era europea del sur. Y fíjate las pintas, o sea, que yo tengo una pinta de guiri, es lo que te iba a decir. Que tengo una pinta de guiri tremenda. Pues sí tuve un par de encontronazos, 2, 3, pero que te marcan mucho, además que fueron nada más llegar. Y aquello hizo que al final terminara regresando. Además, yo mandé muchos postdoc, me quedé en las puertas de varios, de lo que se llama la shortlist, ¿no? Que eligen ya unos pocos, a esos entrevistan y luego deciden a quién cogen, solo a una persona. Y cuando pasas varios cortes de esos y no eres tú, es que es muy doloroso. Y entonces luego yo ya estaba esperando un postdoc en el que ya me habían elegido a mí, pero de repente había como un problema con la financiación, fueron retrasando muchísimo, no llegaba el dinero, se retrasó muchísimo el postdoc hasta un punto que yo decidí irme a la empresa privada. Porque yo ya no aguantaba más. El que espera, desespera, ¿no? Todo el día llorando, además te empiezas a sentir muy pequeño, empiezas a sentir que has estado perdiendo años de tu vida y decidí irme a la empresa privada. Mi salto a la empresa privada no lo considero malo porque aprendí mucho y también podemos hablar de esto, pero no era lo que a mí no me apasionó. Y yo echaba muchísimo de menos hacer investigación, hasta el punto que no era capaz de leer noticias de ciencia en la prensa. Dios. Sí, porque me dolía, ¿sabes? Era como que yo me había dedicado a eso, pero era una fracasada porque no había podido seguir, ¿sabes? Y esa era como mi sensación. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo ya en la empresa privada no aguantaba ya más. Estabas cansada. Estaba muy harta. Además, creo que durante el confinamiento salió mucha basura de las alcantarillas de gente que lo único que hacía era reunirse y ya sus reuniones no servían para nada y eso fue una evidencia. Entonces toda esa gente tenía que demostrar que trabajaba pero no estaban haciendo nada y entonces yo acabé muy muy quemada de aquello y fue cuando decidí que me iba. O sea que... Y yo me iba a ir a otra empresa porque yo ya entendía que no podía regresar a investigación. Pero como yo seguía de alta en las listas de la Sociedad Española de Astronomía, seguía leyendo por alguna relación Ya volvías tóxica, a leer noticias, ¿no? No, leía las plazas de postdoc, ¿sabes? Las seguía leyendo. ¿Sabes? Como una enfermedad. Pues de repente vi una que pedían a alguien que supiera de astronomía, que supiera de machine learning, que tuviera base matemática. Digo, es que parece para mí. Y entonces la eché. Ese postdoc, después de que me habían dicho a muchísimos que no, salió la lista y yo era la primera. Vamos. Y bueno, lloré. O sea, llorando. Y llamé al centro de investigación de no irés a cambiar el orden de la lista, ¿sabes? A ver si alguien ahora reclama y me pasa, ¿sabes? Porque esto puede pasar, ¿no? Que alguien reclame. Hay un periodo en el que está la lista, pero puede quejarse gente de, oye, no me has considerado no sé qué puntos y que te pasen, ¿no? Y me decían que no, o sea, que le sacas como 15, 20 puntos al segundo. O sea, no hay manera de que te pasen. Pero un miedo tremendo y digo, es que tengo que dejar mi trabajo, cambiarme y si luego yo ya aviso que me voy y no me quedo en la calle, ¿sabes? Este miedo de quedarse en la calle que yo creo que viene de la clase trabajadora, que tenemos siempre miedo de quedarnos sin trabajo, ¿no? Entonces ya me aseguraron que sí, pero yo hasta que no salió la definitiva no lo dije. No, te lo creías. O sea, se lo dije en el trabajo y dije, oye, me ha salido esto y es muy probable, no sé qué, que lo sepáis. Y me dijeron, vale, pues hay que hacer un traslado de conocimiento. O sea, todo lo que estás haciendo tú, tus proyectos, hay que empezar a pasárselos a otros. Le digo, pero es que tengo mucho miedo de que no me lo den, porque ellos me decían que, bueno, que como me iba a lo público, pues que no les molestaba. ¿Sabes? Que si me hubiera ido a lo privado... Además también era como el confinamiento, que había como que... O sea, que si iba gente estaba bien, ¿sabes? O sea, el problema es que tenían como demasiada gente y no había tantos proyectos. Entonces no me pusieron mucho problema. Volví a la investigación, pero a un campo diferente, porque mi tesis yo la hice en el medio interestelar y entonces de repente me contrataron para cosmología. Y bueno, pues empecé a hacer un proyecto en cosmología que podemos también entrar en detalle en aquello, pero que era muy, muy diferente, en el que yo de repente tenía que hacer algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, como todo nuevo para mí, para aplicar a un campo de la astrofísica que no era mi especialidad. Así que ha sido casi como hacer otro doctorado express.
Y... ¿Qué diferencia hay, perdona que te corte, Sí. entre lo que tú estabas haciendo y la cosmología? Vale, mi tesis, yo medí abundancias químicas en regiones H2 extragalácticas. ¿Qué son las regiones H2 extragalácticas? Vamos a ello. Vamos por partes. Las regiones H2 son las nubes de gas y polvo donde se forman las estrellas. Es que es súper bonito. Ah, es guay. Es la hostia. Claro. Es que no, o sea, tú no puedes llegar a un sitio y decir, es que yo estudio las nubes de gases donde se forman las estrellas y no quedar bien, es que es imposible. Siempre, ¿no? Es que es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son nubes que tienen de gas, ¿no? Donde por colapso gravitacional se empieza a aglutinar, a juntar material, hasta que se alcanzan las condiciones de presión y temperaturas necesarias para que empiecen a ocurrir reacciones químicas en el interior. Es decir, que empiece a iluminar. Y en ese momento es cuando pues, nace una estrella, ¿no? Entonces, yo me encargaba de todo ese gas. Y estas regiones se llaman regiones H2 porque están formadas por hidrógeno, y el 2 viene porque han perdido el electrón, entonces se encuentran ionizados, y entonces se escribe como 2 en números romanos. Vale, pues yo las estudiaba este tipo de objetos en galaxias externas a la Vía Láctea. ¿Vale? Por eso son extragalácticas. Por eso es. ¿Vale? Entonces yo me encargué de medir... Ahora cuento como lo de la química, pero medía estos objetos en galaxias del grupo local, que el universo está como separado por distancias, entonces yo estudiaba el grupo local y me encargué de la galaxia M33, NGC 300 y las 2 nubes de Magallanes. Entonces lo que hacía era... Esto es una maravilla, ¿eh? Sí. Te lo juro que me parece una puta maravilla. Bueno, te cuento. Entonces, lo que yo hacía era, ponía el telescopio a mirar estos objetos. Estos objetos tienen una ventaja, y es que medir estrellas en galaxias externas a la Vía Láctea supone un problema, porque las estrellas, aunque son muy grandes, cuando ya te estás yendo tan lejos, de repente son muy pequeñas y se ven muy mal. Pero estas nubes son enormes, porque en estas nubes se están formando estrellas y están iluminadas porque estas nubes no tienen la capacidad de brillar por ellas mismas, porque es gas difuso. Están iluminadas por todas las estrellas que acaban de nacer dentro de su interior. Entonces, estas nubes sí se pueden ver en otras galaxias y se ven... O sea, se ven como nubes, así como grumos. Además, cuando ponemos colores, se suelen pintar en rojo y es muy fácil identificarlas. Alguna vez, no sé, pones una imagen de M33 y tú ves el núcleo, los brazos de la galaxia, y ves como a lo largo de los brazos, como zonas como rojizas que brillan mucho. Todo eso son nubes donde se están formando estrellas. Y eso es lo que tú estabas estudiando. Y eso es lo que yo estudiaba. Es una Entonces, lo que hacía es que ponía el telescopio a medir estos objetos y medía estas regiones H2 a lo largo de los discos de las galaxias, a distintas distancias galactocéntricas, que se llaman, para luego, al estudiar la composición química, ver si existían gradientes de abundancias, si los interiores de las galaxias son más ricas en composición química que el exterior, o al revés, o los gradientes son planos, toda la galaxia es químicamente igual, o como lo que fuera, ¿no? Mi objetivo era un poco ese. Entonces yo tenía la galaxia y yo empezaba a medir estos objetos pues muy cerca del núcleo de la galaxia, más externo, hasta las zonas más externas de la galaxia. Y luego lo que medía, que aquí podemos entrar también en cómo se trata la luz, pero yo lo que me encargaba era saber cuánto había de carbono, principalmente, y cuánto había de oxígeno. Es verdad que al final terminé midiendo nitrógeno, hierro, lo terminé midiendo todo, porque ya que estás, ¿sabes? No te cuesta tanto, pero el foco principal era entender el comportamiento del carbono y el oxígeno, porque son 2 componentes que son muy importantes biológicamente hablando. ¿Cómo se mide esto, Laura? ¿Cómo se miden las abundancias? Claro, porque es que me parece una locura, porque sí, yo pienso en el telescopio y digo, qué bien, qué guapo, ¿sabes? Lo ves, bonito, tal. Pero ¿cómo se puede medir algo de así? Claro, esta chica no ha ido, ha cogido una muestra con una cuchara, la ha puesto en un microscopio. Ojalá, ¿no? No, lo hacemos a través de la luz. O sea, lo que hacemos es... cuando tú tienes la luz de cualquier objeto es luz blanca. Pero tú le puedes poner un prisma que antes de llegar al telescopio que te separa la longitud en sus longitudes de onda, en sus colores. Lo mismo que ocurre con el arco iris. Tú tienes la luz blanca que viene del sol, atraviesa una gota y de repente ves el arco iris. Esa luz blanca se ha descompuesto, se ha separado en sus energías, en sus longitudes de onda. Vale, pues lo que hacemos es eso. Viene la luz,
ponemos un prisma y se separa en sus longitudes de onda. Tenemos el arco iris. ¿Y ahora qué pasa? Que no tenemos un arco iris puro que va del rojo al azul de una manera, ¿sabes?, totalmente lisa y perfecta, sino que aparecen unas líneas. Unas líneas que hay en zonas que, pues tú imagínate que estás viendo el rojo y de repente hay una línea donde el rojo es como mucho más intenso que lo de al lado, ¿no? Como si alguien por debajo le hubiera metido un fogonazo de luz. O al contrario, de repente hay una franja negra, como si alguien hubiera eliminado de ahí la energía. Y precisamente es lo que ocurre. Hay saltos de energía y absorciones de energía que vienen... que están relacionados con los saltos que hacen los electrones en los niveles energéticos de los iones que están en el gas que ha atravesado esa luz. Es decir, del gas de la región H2. O sea, tienes la estrella que está iluminando la región H2. Esa es tu luz blanca. ¿Sí? Que atraviesa todo este gas de la región H2. Y todos esos iones que están ahí, que los electrones están saltando de unos niveles energéticos a otros dentro de la región H2, se ven reflejados en tu descomposición de la luz cuando llega... Y tú estudias esa descomposición y dices... Y yo entonces tú ves esta línea, esta, y como sabes dónde tienen que caer las líneas, porque los saltos están cuantizados, entonces la absorción de energía de un nivel energético a otro es siempre la misma, esa absorción es esa cantidad de energía y va a aparecer en un lugar preciso de tu arco iris, de tu espectro electromagnético. Entonces, y nosotros conocemos esas longitudes de onda porque se conocen del laboratorio. Y entonces es como si tuvieras un código de barras de cada elemento químico. Y tú empiezas a ver y dices, oxígeno, oxígeno, ¿sabes? Empiezas, oxígeno 2, estas de hidrógeno, estas de carbono, estas de hierro, estas de nitrógeno, azufre, y las vas viendo todas. Y entonces tienes que, a esto lo llamaba mi director de tesis matar marcianitos, porque tenías como que abrir el espectro y ibas señalando la línea y ibas diciendo de qué era, ¿sabes? Era como, está, nitrógeno, está, silicio, está. Y entonces las... Sí, me parece una maravilla. O sea, al margen de todo esto, que yo estoy ahora mismo explotando, pero ¿tú te has dado cuenta de la pasión que transmites por este tipo de... Es que me gusta mucho. Fue mi tesis doctora. Pero precisamente por eso, o sea, ahí está donde yo estaba diciendo, es que te tienes que enamorar de la investigación. Claro, sí, yo por eso volví. Porque fíjate que he dicho que es una relación tóxica y volví. Es que es maravilloso. Porque a mí me apasiona. Y se ha entendido, ¿eh? Qué bien. Luego, claro que hay alguien nos detalles, dirá, oye, hay detalles. Hay gaps, por supuesto. He explicado 4 años de investigación en, ¿cuánto? 10 minutos. En menos. Oye, pero yo al menos he podido interiorizar esto. O sea, mi pregunta era, ¿cómo coño se medía? Vale. Y era como, vale, ahora ya encajo. Vale, entonces, esto es lo que yo hice en mi tesis, que es la cosmología, que de aquí venía. Y eso es lo que te iba a decir. Vuelvo para atrás, que es la cosmología. O sea, esto que te he contado, digamos que yo he tomado un objeto... ¿Cómo se llama esa rama? La que yo estudié en mi tesis, la cosmoquímica. O sea, está la cosmoquímica, que es la de medir... Medir la química, que se puede medir... Claro, es cosmoquímica y en mi caso particular yo pertenecía al grupo de medio interestelar. ¿Vale? Porque es que suena a película ya. ¿Sabes? Cuando yo trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Canarias y se hablaba, entonces era como que el Real Madrid eran los galácticos, ¿no? No sé cómo los llamaban. Y yo digo, pues sí, y claro, y a veces a mí me preguntan y yo decía, no, nosotros los interestelares, ¿no? Y entonces decía, no, pero espérate, los estelares están en no sé dónde. Claro, entonces estaba el grupo estelar, el grupo extragalácticos, el grupo de galácticos, el grupo... Y entonces todos eran pues así y a mí me hacía como mucha gracia porque parecía flipaos, pero en realidad era para entendernos, ¿sabes? Es lo que te iba a decir, es que creo que, o sea, si no estás metido, porque claro, cuando tú ya estás en tu burbuja de acción, tú ahí ya interiorizas eso y piensas que es lo normal, que todo el mundo entiende este tipo de temas. Pero tú esto lo llevas fuera y tú, mira, por ejemplo, mi madre y mi abuelo, que seguramente escuchan el podcast, va a ser como, ¿pero qué están hablando? ¿Sabes? Porque no te entra. Y es cuando hablas de interestelares... O sea, se refiere a dentro de las estrellas, entiendo, ¿no? No, entre las estrellas. Claro. Vale, o sea, por eso lo de las nubes. Sí, nos encargamos de lo que no son estrellas. Vale. Porque luego las estrellas evolucionan y luego llega un momento también que, por ejemplo, cuando ya explotan o pierden sus capas, que mueren como nebulosas planetarias o como supernovas,
eso también se encarga el medio interestelar de estudiarlo. Eso ya no pertenece a los estelares, sino a los de medio interestelar. Es que es una maravilla. Nunca hubiese dicho, esto ya, obviamente, y eso que me he puesto a cacharrear, ¿sabes? Sí, pero al final hay mucho. Me he puesto a cacharrear. Nunca hubiese dicho que hay tantísima variedad dentro de la astrofísica. Además, hay que tener en cuenta que la astronomía es como una ciencia que viene desde la antigüedad. O sea, si pensamos en Grecia, ¿no? Con todos estos filósofos que eran matemáticos, músicos, lo tenían todo, también eran astrónomos porque se encargaban de observar el cielo, intentar entender los movimientos, pero sin embargo no es hasta hace 100 años cuando la astronomía tiene una revolución, y tiene una revolución que viene de los telescopios y sobre todo ahora está viviendo una segunda revolución que viene de toda esta cantidad de datos masivos que se pueden almacenar y que ya hemos aprendido a tratarlos y a entenderlos. Porque también podemos hablar de cómo hice yo mi tesis al detalle y cómo van los trabajos dirigidos ahora de esta nueva manera de tomar datos. Mira, creo que era en el año 1920, creo que era, o sea, hace apenas 100 años, hubo un congreso que se conoce como el Gran Debate, porque debatían si los datos que estaban viendo con los telescopios, todos esos datos pertenecían a la Vía Láctea o había algo más allá de la Vía Láctea. O sea, hace 100 años no sabíamos de la existencia de más galaxias y pensábamos que la Vía Láctea era un ente que lo contenía todo. Y de repente fue Hubble el que hubo como una discusión en la que, ahora es que no quiero decir los nombres porque no me acuerdo bien, pero que un astrónomo decía que no, que los objetos que se estaban observando con el telescopio eran externos a la Vía Láctea, y otro astrónomo que defendía que eran internos, que pertenecían a la Vía Láctea. Luego cada uno cometió sus errores y sus aciertos porque dicen, ¿quién ganó la discusión? Pues es que depende, porque hubo como... Había cosas que sí, cosas que no, ¿no? Es como que uno acertó una cosa y otro acertó otras, pero fue Hubble el que terminó midiendo distancias y dijo que esas distancias que él había medido y por las estimaciones que se tenía de la Vía Láctea tenían que ser objetos que eran externos. Y de repente ahora conocemos que tenemos un safari cósmico increíble, con galaxias que tienen brazos, con galaxias que no los tienen, con galaxias que tienen formación estelar, con galaxias que ya no tienen gas y ya no son capaces de formar más estrellas, galaxias con barra, galaxias irregulares. O sea, además conocemos dentro de lo que es la Vía Láctea, que hay diferentes tipos de estrellas, cómo se comportan, qué elementos químicos aportan cada una de ellas, cómo es su evolución, su vida, su muerte. O sea, en 100 años la astronomía tiene unos avances, o sea, va a pasos de gigante. Entonces muchas veces es como que la gente pregunta, es que yo leí... Claro, pero ¿hace cuánto? Porque es que vamos a una velocidad de vértigo. Sí. ¿Y no te parece...? Te voy a hacer dos... O sea, perdón que me estoy... Y luego volvemos a la cosmología, que aún no hemos llegado ahí. No lo podemos perder, pero me parece interesante comentar esto. Es que muchas veces yo hablo de la perspectiva, de que vivimos en un momento de inmediatez, pero porque nos hemos metido en una espiral de ir muy deprisa. Pero si lo piensas, lo que estás diciendo de hace 100 años, pero es que ya te digo, hace 60... no estaba la cosa aquí como para pensar en galaxias igual, ¿no? Claro, sí, también. Te digo, y ese tipo de cosas que muchas veces pensamos que no estamos avanzando, ¿no? O como que vamos a peor, o como que esto está peor, o como que los tiempos de antes eran mucho mejores, y no nos paramos a analizar realmente lo que vamos ganando, que obviamente todo el mundo quiere ir más deprisa en todos los ámbitos y hacia algo positivo, pero que el ritmo que llevamos es gigantesco, que es decir... Hombre, a nivel... También... todo lo que tiene que ver con relación a la ciencia son avances a nivel mundial. Entonces, claro, la realidad de este país hace 100 años pues no era para estar pensando en galaxias. Desde luego. Pero sí, ha habido muchos avances, y no solo, por supuesto, no solo en la astronomía. O sea, si pensamos en el ADN, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los cortes genéticos, con la asesoría genética, ¿no? Que te cortan, te quitan, te ponen y... Es que es una barbaridad lo que estamos avanzando. Y esto lo quería juntar. Es que hace poco he visto como un estudio que hablaba de que los niños ahora, como que en muchas regiones de Europa, querían ser influencers. ¿No? Como que se estaba... Que no lo veo mal, ¿vale? Que, oye, que cada uno
ahí no me voy a meter. O sea, me parece totalmente respetable ser influencer. Antes había querido ser futbolista. Efectivamente, ¿no? Que es lo que decía, que a mí tampoco me parece tan loco que la gente se echa las manos a la cabeza y a nosotros cuando nos preguntaban de pequeño, todo el mundo quería ser futbolista o jugar, cantante, sí, o claro. mil cosas. Entonces siempre hay esa ilusión. Pero digo que una cosa que creo que es común, porque al menos en mi época, y creo que ahora también, es que tú a los niños les hablas de los dinosaurios, les hablas de las estrellas, les hablas de todo esto y también les flipa. Hombre, es que la curiosidad... Es que ahí está. Yo no sé si cuando nos vamos volviendo adultos se pierde la curiosidad. Yo no la he perdido. Yo creo que no. O que hay gente que se acomoda, ¿no? De que, bueno, hay gente que leer un libro es algo que es como un acto extraordinario, ¿no? Es como súper loco, ¿no? Es en plan, pero yo pues el otro día fui y me compré un libro. Pues como, es en plan, bueno. Pues vale. Y yo yo evito entrar en las librerías para no comprar más libros y no acumular más cosas que no puedo leer, que además el otro día lo hablé con una amiga y salió un concepto que yo no conocía, que es la ansiedad de la cultura. Ansiedad de la cultura. Sí, es como que siempre quieres... es que hablamos de dos temas interesantes que eran la tiranía del trabajo y la ansiedad de la cultura. El término ansiedad de la cultura me parece increíble, Pues... porque yo soy muy de... Porque muchas veces paso por una tienda de estas de librería de segunda mano que tiene como libros de a 1 euro, a 2 euros... Y es que muchas veces realmente tengo que hacer como el esfuerzo de, mira, no quiero mirar porque voy a ver uno que he leído que está bien y lo voy a pillar. Y lo acumulo y no me da tiempo. Porque no tienes tiempo y te agobia y porque te gustaría. Y tengo 5 abiertos a la vez. Claro. Y es en plan, sí, total. Y ansiedad de la cultura. Ansiedad de la cultura. Y luego hablábamos de la tiranía del trabajo, que era que cuando no tienes trabajo lo quieres tener y te agobia, pero cuando lo tienes hay demasiado y no tienes tiempo para hacer otras cosas. Literal, entonces era la tiranía del trabajo. Y fue una conversación con una amiga mía el otro día, hablamos de estos dos temas. Lo de la curiosidad me parece magnífico porque encima, hablándolo, haciendo ahí el símil con la galaxia, yo creo que hay personas que lo que pasa es que se apagan. Pues puede ser. A nivel de curiosidad, o sea, no digo, creo que nadie la pierde, pero hay veces que lo que te pasa es que simplemente como que se te apaga. Sí, a veces como que las cosas, ¿sabes? También esto de para qué sirve, ¿no? Entonces, saber de dinosaurios... Para nada. Pues no sirve para nada. Y saber de estrellas... O sea, para nada, ¿a qué nivel? Pero a nivel económico, o sea, a nivel en un entorno capitalista, tal. Entonces, porque... ¿Para qué vale coser, aprender a coser? Ah, porque luego vendes la ropa. ¿Para qué? ¿Sabes? Pero realmente es como que yo siempre lo llevo a la máxima simplificación, ¿no? Y es que al final... realmente nada sirve para nada. Ya, es un poco exagerado, sí, ¿vale? No, pero la realidad es que, bueno... Es que dice, si lo piensas así de qué cosas sirven para algo, pues mira, comer para alimentarme, dormir, porque es una cosa vital, que si no me muero. La mítica que... Y bueno, si ya nos ponemos serios, pues bueno, creo que ser médico es algo importante, me viene bien que haya médicos, y es que nos ponemos a contar, nos quedamos con una lista súper corta y las demás cosas al final sirven para vender y comprar o... para lo que yo digo, que es como que hay cosas que es que son bonitas de saber, la poesía... Eso es lo que te iba a decir. Claro, ¿qué necesidad el alimento tengo? iba a decir del alma, pero suena como demasiado sí, pero, intenso. No me voy a pasar de intenso. Sí, pero entiendo la línea. Eso, o sea, lo que te hace sentir que merece algo la pena. Efectivamente. Que es que al final es la esencia. Quiero decir... que si te pones a simplificar y te pones a hablar en términos reduccionistas, dices, pues vaya mierda todo, ¿sabes? Y tampoco es plan. Por eso mola que venga alguien como tú aquí a contarnos, oye, mira, pues todo esto nunca te lo habías planteado y es que es maravilloso. O sea, es que es así, o sea, es realmente lo que te da un poquito de ilusión, decir, pues mira, investigo porque me gusta. Y hago esto porque me gusta. Y escucho de dinosaurios porque me gusta. Yo muchas veces se lo digo a Rodri, yo no tengo su oído, ¿vale? Porque el cabrón... con perdón, pero tiene un oído de la hostia, ¿sabes? De estos de que seguro que se tira un eructo una persona y sabe que está en sol no sé cuánto, o sea, es mítico. Y tío, me gusta escucharle, aunque no le entiendo gran parte de lo que me dice sobre música, porque me está contando, pues mira, es que si escuchas y un día igual, bueno, 2 días no, pero cuando llevas 5 días, tú empiezas a escuchar cosas que no te habías planteado. Y después de escuchar esta charla tuya, obviamente yo no voy a llegar nunca al nivel de investigación que tal. Sí, bueno, sí, si uno se pone, pero hay que dedicarle pero tiempo. Como al final o sea, de hoy camino, a mañana, el camino es largo. Pero y estoy seguro de que voy a escuchar o voy a leer o voy a consumir algo que me va a evocar y voy a decir, ah, mira, pues esto
tiene sentido. Por esto, mira, pues ahora ya sé cómo se mide la concentración La de química de las nubes H2, ¿no? Regiones H2. Las regiones H2. Es como, tío, pues igual tú dices, no sirve para nada. Este debate lo he tenido hace poco porque hace poco también ha salido lo de que enseñar raíces cuadradas y no enseñar raíces cuadradas. Sí, lo vi en internet. Sí, y yo también creo que hay cosas que nos podemos a decir si son prácticas o no y no sirven, pero tío, las matemáticas se cogen mucho asco. Yo creo que se hereda como una manía del instituto y es una pena, ¿no? Es una pena. Y yo ahora estoy haciendo el máster de educación secundaria para la ESO y para el bachillerato. Y una de las cosas que los alumnos están todo el rato preguntando es ¿y esto para qué me va a servir a mí en la vida? Pero es que en realidad están utilidad... como preocupados. Yo porque voy a clase de matemáticas porque es lo que yo tengo que aprender a explicarles. Pero digo, si es que al de historia le dirán lo mismo, al de filosofía le dirán lo mismo, a todos, porque el complemento directo, pues ¿para qué me sirve en la vida? Pues lo mismo, es la misma frase, lo del complemento directo y lo del logaritmo, anda que no me dicen veces lo del logaritmo. Pues el logaritmo, anda que no es útil. A ver, en el COVID, todas las gráficas, yo cuando salía en las gráficas digo, la gente que no entiende el logaritmo entiende estas gráficas. No, y en plan, si quieres regular decibelios, aunque sea para no quedarte sordo, ¿sabes? En plan, ya, pero no sé. O cosas en plan la magnitud de los terremotos, muchísimas cosas. Yo soy defensora a ultranza del placer del conocimiento. Exacto. Entonces, que yo sé muchas cosas en mi vida, yo no voy por ahí, complemento directo, no sé qué, pero a mí, mira, saberlo, pues está bien, me gusta, ¿sabes? No sé, no me ha pasado nada y ¿lo he utilizado alguna vez? Pues yo creo que una vez que abandoné el colegio, el instituto, hice selectividad, no he vuelto a descomponer una frase. ¿Pero y qué más da? O sea, creo que es algo que es necesario. Que enriquece y que a la hora de, a lo mejor sin darme cuenta, cuando sí he tenido que escribir textos para otra cosa, inconscientemente ese conocimiento estaba ahí, ¿sabes? Y lo has utilizado. A memoria caché. Sí, yo siempre, a veces me preguntan cosas y es como, no me acuerdo, pero yo espero que el cerebro lo tenga ahí en algún sitio y él sí sepa. O sea, yo ahora no, pero él sí sabe, como si fuéramos dos cosas diferentes. No, y que es magnífico, que es justamente eso, lo que estabas diciendo, el placer de saber. De saber cosas. Sí, es que a mí me parece apasionante. De que tiene que reconfortar a ti. Y yo creo que muchos de los problemas que hay ahora mismo en educación es que no somos capaces de transmitir ilusión por aprender. ¿Sabes? Que siempre vamos todo con un enfoque de un objetivo, ¿no? Esto es para hacer X. Y yo también lo veo así y ahora también voy a echar como un poco de ayuda a los institutos porque ahora que estoy viviendo la realidad de un aula, que estoy yendo allí a verlos, están muy encorsetados con lo que hay que dar, lo que hay que explicar, que sean las competencias, que si tal, y lo tienen que dar y a veces no se pueden parar. Es que yo con mi tutora, que es maravillosa, la verdad, he tenido muchísima suerte con mi tutora del máster, a veces dices que me gustaría enseñarles matemáticas. Dice, lo que les enseño son procedimientos. Exacto. ¿Sabes? Que entiendan que se integra así, que se hace un límite así, que dice, y a veces intentas como hacer una demostración para que vean de dónde, ¿sabes? Que no se aprendan las fórmulas y son incapaces. De hecho, yo les expliqué las ecuaciones de la recta y yo les decía, ¿entendéis la idea de cómo vamos añadiendo puntos y al final todos están con el mismo vector director y tal, y entonces hemos llegado a esta ecuación? Digo, ya de estas las deducimos todas, ¿no? Y yo las fui deduciendo todas, pues ¿qué han hecho ellos? Aprenderse todas las ecuaciones de memoria. Entonces me empezaban, este término era con un signo negativo, y a mí es que me explota la cabeza, porque es como, no sé de qué me hablas, no sé qué signo negativo, no lo sé, o sea, yo como que, es como, yo estoy en ese punto, necesito pensarlo. Que vuelva a coger el papel, te la vuelvo a deducir, ¿sabes? Porque es como que se me ha olvidado. O sea, se me ha olvidado. A lo mejor cuando yo tenía su edad también me aprendí las 7 formas de escribir una recta de memoria. Pero ahora que entiendo las matemáticas, es como, bueno, entiendo cómo sacarlas. Cuando las veo, lo veo evidente. Si lo estuviera utilizando día a día, desde el punto, obviamente, el vector director. Pero cuando no es mi día a día, es como necesito un momento para razonarlo. Y creo que, bueno, es que eso es lo fundamental que aportan las matemáticas. La abstracción y el razonamiento abstracto. Y el llegar a ideas precisas a través de eso. Justo. Y es que no sé, que parezca que eso es algo
que no sirve para nada porque no has utilizado en tu vida una raíz cuadrada, hombre, a lo mejor no la has utilizado en tu vida, pero la manera de pensar que te aportan las matemáticas es a donde hay que enfocar todo esto. ¿Sabes? Que a lo mejor, no sé, también ahora con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Dicen, no, es que ahora con la inteligencia artificial ya los alumnos no van a hacer redacciones, ya no van a hacer notas. A ver, con la calculadora me imagino que llegó un momento que dijeron, no, ahora hay la calculadora, entonces ya, si no les enseñamos a sumar y a restar, que es... Hombre, pero es que hay más cosas que sumar y restar. Y lo de las redacciones igual. Es claro, como... y tendrán que aprender a estructurar, a redactar, a entender, o sea, por mucho que luego haya... Yo con el ChatGPT, yo a veces le digo, dime sinónimos de no sé qué, y me saca una lista y digo, ¡jo, maravilloso! Porque... si yo tengo que andar pensando un sinónimo de algo, puedo estar muchísimo rato y no dar con el que quiero. Y ves que me saca una lista de 10, digo, es que es maravilloso. A veces le meto frases y le digo, no me gusta esta palabra, ¿tú por cuál la cambiarías? Eso es. Es que justo esa es la utilidad de este tipo de herramientas. Y entonces y digo, no, pero no ese es el enfoque que le quiero dar. Esta palabra en realidad tal, no sé qué. Y me vuelvo, digo, es que es maravilloso. Digo, eso era lo que quería. Para espinear el lenguaje. Eso es, o sea, yo que entiendo que a lo mejor una persona que se dedica a la literatura, a la traducción, no sé, al periodismo, o sea, que trabaja en las palabras, ¿vale? Que para ellos sea como un horror, pero para mí, que yo me dedico precisamente a los números, a otro tipo de tareas, para mí es maravilloso. Yo básicamente lo que hago es preguntarle sinónimos y luego le doy siempre las gracias. Que no sé. Eso es maravilloso, Laura. Eso dice muchísimo. Sí, es que como es tan educada. Yo no sé si ya tengo que hablar en femenino o en masculino, que esta es otra cosa. Pero me parece genial porque es como, yo también se lo doy. Digo, muchas gracias. Y luego me dice, de nada. Y también, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Me lo hice todos los días eso. O sea, cuando los días digo, porque es que parece que tengo un criado o algo. Cuando decías lo de pues que los periodistas, la gente que estaba en literatura y gente que no, que cómo se puede ver afectado, pues quiero comentar una cosilla que no sé si lo has visto, pero hace poco salió como una noticia que además el CEO de Platzi la compartió. Y era como que profesiones en riesgo por ChatGPT. Esto es súper bulo. Porque no era riesgo, era exposición a... Es decir, obviamente, profesiones tipo desarrolladores de software van a estar muy expuestas a esto. ¿Por qué? Porque se va a integrar en tus procesos. ¿Sí? Igual, obviamente, una persona que vende espetos en la playa, pues el ChatGPT no va a exponerle en su trabajo. Pero no significa riesgo de perder el curro, sino exposición de cuánto contacto vas a necesitar tener con este tipo de herramientas. Porque al final es lo que tú dices, para espinear frases, para darle la vuelta, para ver otras maneras de redacción, para eso es muy bueno. Pero no es porque sea una maravilla, es porque lo que tú dices, tú no estás metido en el día a día de... Claro, y la adaptación, sobre todo ya a nivel más alto, ¿no? Y más preciso, la hará esta gente. Claro. Entonces, igual que... Pues no sé, igual que nosotros manejamos la calculadora como matemática... Yo al final lo termino programando todo, que el otro día me pidió alguien la calculadora y digo, no sé dónde está. Y la estuve buscando, no la encuentro. Digo, no puedo haber perdido la calculadora con la que me licencié. Ya, pues no la encuentro y la tengo que encontrar. La Casio, por supuesto. La Casio. Además, la mía no tiene algún tornillo suelto, la muevo así suena. Bueno, si la encuentro... Yo no estoy seguro, porque yo hace muchísimos años que no la veo. La has perdido. No lo sé, hombre, igual en casa... No, es que de verdad que no sé ni dónde está. Bueno, pero es que tampoco o sea, no he tenido tu problema de decir necesito encontrarla. Es que yo la necesitaba para los exámenes del máster, que me dejaban llevar calculadora. Y pues nada, dije, bueno, pues no me dejan, ya está. O sea, me dejan, pero no la encuentro, así que pues me voy sin la calculadora. Digo, malo dices. Luego luego, gracias que no la necesité. Yo soy malísimo haciendo cálculos, ¿eh? Es que es muy fácil confundirse y es verdad que hay que darle importancia, sobre todo yo ahora en el instituto que tenemos niños, o sea, le doy clases a niños de 11 años, los más pequeños, los mayores ya están casi, o sea, están preparando selectividad, o como se llame ahora, EBAU, EPAU, las pruebas de acceso a la universidad. Y claro, pues con los pequeños hay que insistir, ¿no? En la que se llevan, en la que no, pues también para que vayan teniendo como una visión realmente de lo que están haciendo. Pero ya los que son mayores, en realidad, pues bueno, un cálculo, un error no es tan importante. No, porque lo importante es que tengan la idea de lo que están haciendo, que visualicen, o sea, precisamente eso, la lógica.
O sea, ya no me importa tanto el algoritmo de sumar o restar, sino la lógica de todo lo que se está haciendo. Que precisamente las matemáticas tienen que apuntar hacia ese camino, ¿no? Estamos en la era informática, en la era de los ordenadores, donde los ordenadores hacen cálculos mejor que nosotros y más rápido que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aportar a los ordenadores? Pues nuestra lógica, nuestra manera de visualizar los problemas. Y una vez que ya tenemos el problema identificado y lo podemos hacer en un algoritmo, o sea, en una serie de pasos que el ordenador va a hacer, los programamos. Pero hasta ese punto somos nosotros. Y creo que aquí también hay que lanzar una lanza a favor de las matemáticas, que las matemáticas tienen muchísimo de creativas y muchas veces se nos olvida, es como que no sé, que pensamos que estamos como ahí haciendo cuentas. Literal, es que es... ¿no? Que esto... Pues mira, tú estudiaste en Salamanca también, es que no me acuerdo quién era el que lo decía. Decía, se piensan que los matemáticos son personas atadas a una mesa haciendo cuentas cuando lo que en realidad están es volando. Y es que es verdad, o sea, tú estás ahí, que sí, la gente se piensa que tú estás haciendo esto, pero tu cabeza está pensando unas está movidas. En una de estas en una región H2, ¿eh? Sí, y creo que eso es... Eso no se transmite. No sé si también a lo mejor habla un profesor de lengua y dice, tampoco transmitimos la literatura. Seguramente también haya quejas. Y yo no sé hasta qué punto... Pero no tantas, porque cuando hay algo tan generalizado, eso, claro. O sea, eso huele, quiero decir. Pero porque las matemáticas... Hay un punto que están bien o están mal, porque tú a lo mejor en otra puedes medio divagar y al final te terminan dando un puntito por aquí, un puntito no, tal, y mira, salvas los muebles. Pero claro, cuando el resultado es 5 y tú estás poniendo 7... y no estás sabiendo despejar la ecuación, justo. No estás entendiendo, te estás liando. Cosas que yo veo que se lían y que es porque no las están pensando. Empiezan, ¿esto pasaba sumando o pasaba dividiendo? Es porque no estás entendiendo qué estás haciendo. Porque saber resolver una ecuación de primer grado, o sea, algo que es relativamente... O sea, es sencillo una vez que lo has entendido... Es que no tienes ninguna duda si ese término pasa dividiendo o si ese término pasa sumando. No hay ninguna duda. Has entendido que hay unas cosas, que hay unos iguales, pero... Porque has entendido las bases. Claro, esa es la clave. Porque has entendido eso, has entendido la lógica. No has memorizado el algoritmo. Ahora paso el otro para el otro lado, restando, entonces este pasa dividiendo y, mira, despejé la X. A ver, yo tengo alumnos que me dicen, mira, profe, he hecho esto, pero a partir de aquí me lo he inventado. Y yo les digo, claro, una matemática nueva, ¿sabes? La tuya. Y se ríen, digo, pero madre mía, es como que no, ya a partir de ahí ya no se acuerdan, entonces empiezan a inventar, porque dicen, bueno, a ver si suena la flauta, pero que suene la flauta en matemáticas es muy difícil. Entonces, por eso también el odio y que se me daban mal, las odiaba. Y la ansiedad que da y todo esto. No, y es que, claro, es que al final... que si repites curso, que si de repente tú no lo empieza a entender todo el mundo y tú no, entonces... Te frustras. Claro. Y que yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho de que, vale, o sea, obviamente todo el mundo conoce un caso de que en el instituto mal, no sé qué, pero también el encapsulado que hay de los procesos también es jodido. Quiero decir, también es difícil tener que ceñirte a un temario, a una velocidad, a un no sé qué. O sea que el problema no es, está aquí la solución y ya está. No. O sea, aquí es un problema súper abierto con un montón de variables y un montón de problemas. Entonces, habrá parte de que la gente no es capaz de transmitir esa ilusión, habrá parte de temario, habrá parte del alumno, habrá parte de la educación, hay de todo. Claro, es que hay mucho y en los institutos el ratio de alumnos... O sea, es que el otro día lo hablaba con mi tutora y me decía, yo ya acabo las prácticas, las acabo mañana además, me decía que me iba a echar de menos porque yo cuando algún alumno está perdido... Me levanto, me acerco a él y le digo, mira, te estás liando aquí, mira, lo que te pasa es que estás sustituyendo aquí mal, no está, no sé qué, se lo explico como a él, ¿sabes? En bajito, la clase está siguiendo y entonces ese alumno hace, ya está, engancha otra vez, engancha al aula general, no ha tenido ningún problema. Si no, ya está perdido toda la hora. O sea, para ese alumno ya estar ahí es como ya pescando, porque ya es... Recibiendo golpes. Recibiendo golpes. Entonces, lo que me decía la tutora es que se había dado cuenta de lo bueno que sería tener una persona como estaba yo constantemente en el aula. O sea, es una persona que
no es la profesora. Que acompañara, ¿no? Pero que acompaña al alumno todo el rato. Cuando, por ejemplo, a veces dice, venga, hacerlos vosotros. Entonces empiezan, profe, y llaman los 30 a la vez. Es imposible que la profesora pueda atender a los 30. Estando 2, es más sencillo. O sea, si yo a veces digo, esperar un momento, que grabamos, no sé qué, que estoy con esta persona y a alguna de las dos ahora nos acercamos. Entonces, es como mucho más sencillo. Y claro, todo eso lleva a que hay alumnos que les cuesta más, alumnos que les cuesta menos, alumnos que tienen una mente más algebraica, por decirlo de alguna manera. O sea, hay alumnos que de repente es como, si no tienen la ecuación, ya no saben hacerlo, y alumnos que tienen como ideas que inicialmente parecen locas, pero son buenas, o sea, están como visualizando el problema y llegando a él. Y esto también me decía una profesora, dice, es que dice, se sientan juntos y son totalmente diferentes. Dice, uno no para de tener ideas y de como de tal, dice, y el otro, si no ve, el otro tiene que escribir las ecuaciones, ¿sabes? Y además es bueno, pero hasta que no escribe la ecuación está como bloqueado, ¿no? Y el otro empieza, pues el número será más o menos no sé qué, porque claro, o sea, está como, no es la cuenta de la vieja, pero sí está teniendo una intuición de lo que está ocurriendo. Aproxima. Claro, va aproximando, pero al final es eso, tienes una idea que la vas aproximando, y yo a este chico le he dicho, estudia álgebra, digo, ponte con la aritmética, que es que si no, estás como, dice, es que luego en el examen no apruebo, porque, digo, claro, porque esas ideas tienen que asentarse. Digo, tienes las ideas, y tienes ideas buenas. Digo, pero al final tienes que traerlas a tierra, y traerlas a tierra es que aprendas álgebra. Y el otro es como, está ahí divagando, y digo, y se sientan juntos además, que me hacen como mucha gracia. Estos dos son maravillosos, sí. Tienen que hacer equipo. Sí. Tienen que hacer equipo totalmente. Y luego son alumnos que se despistan, o sea, que tienen déficit de atención, alumnos que están totalmente desmotivados, alumnos que han venido de otros centros educativos, de otros países. Entonces, es que todo de verdad les suena a chino directamente. Y que es un problema complejo. Que muchas veces opinar es muy sencillo. Es muy complicado. Es complejo. Sí. Y los profesores tienen que dar lo que tienen que dar, van agobiados, porque voy fatal del temario, voy fatal, ¿y qué haces? ¿Tiras para adelante y los dejas atrás a todos por dar el temario? Es que... tiras y si para no, adelante... luego te dicen que, oye, que no has cumplido todo... Claro, tiras para adelante y entonces salvas a los dos que son buenos. Y claro, no tiras para adelante y esos dos que son muy buenos los estás hipotecando su futuro. Sí. Es que es una... O sea, no es un problema como sencillo, y las matemáticas tienen pues la dificultad de la exactitud al final. Exactamente. De que sean... Y luego que al final... vamos, no sé si te pasará a ti, pero yo también luego soy muy... No te voy a decir tiquismiquis porque en mi vida no soy tiquismiquis del todo, pero sí que tienes ese puntillo de que te gusta que todo cuadre. A mí después de estudiar matemáticas. A mí es como que... Es que has dicho... Sí, yo me he dado cuenta que a veces estoy haciendo haciendo documentos o cualquier cosa y de repente hay algo como que no me está cuadrando, que a lo mejor es como... no sé, el látex, ¿no? El editor de texto que me pone un paréntesis donde no quiero. Y es como, me está dando toque ese paréntesis. Y yo creo que viene un poco heredado de eso, las mates, ¿no? Es que ese paréntesis... Es que has estado mucho tiempo con ello ahí expuesto y al final pues lo absorbes un poco. Sí. Vamos, yo siento tengo esa sensación, ¿eh? Yo con esto del máster me decía una profesora que de un trabajo que tenía que entregar, que había como que hacer referencia a varias cosas. Entonces que para que se supiera a qué estaba haciendo referencia, que lo escribiera en distintos colores, ¿sabes? En rojo. Entonces, en un mismo párrafo, pues hay cosas como escritas en rojo, luego pasan a estar en verde, y yo digo, es que me da toque. O sea, no puedo. Entonces, al final le dije, mira, lo voy a estructurar de otra manera. Como yo puedo. Pero no puedo. Y luego, sin embargo, otros alumnos me han dicho, pues yo lo he puesto en colores. Pues bravo por vosotros, ¿sabes? Si no tenéis... Pero sí creo que es algo que se hereda de como que todo vaya como cuadrado. Y luego la dispersión. Porque esto nos acaba de pasar. Sí, tenemos que volver a la cosmología. Que tengo que hacer ahí como el rewind. Pero yo sé que tenemos que volver a la cosmología. Hay que volver a la cosmología. ¿Volvemos ahora? Vamos a volver. Vale. Vamos a volver. ¿Qué es la cosmología? La cosmología. ¿Qué es la cosmología? La cosmología es la ciencia que se encarga de estudiar el universo a gran escala. ¿Vale? Entonces, no nos preocupamos de si las estrellas son rojas, son azules, si están calientes, si están frías, si tienen planetas o no los tienen. No nos preocupamos de si las galaxias son espirales o son elípticas, nos da igual. O sea, lo que nos interesa es entender la estructura, cómo está, cómo se formó,
cómo ha ido evolucionando hasta el punto del universo que observamos ahora y si somos capaces de saber cuál será su destino. Eso es como... Joder. No tiene bastantes... solo tiene esos retos. Es que has Estos dicho, son los retos de la cosmología. Acabas de decir algo como... Y ya está, ¿sabes? No, Ya, no sé si lo veo así de simple. Bueno, pero que, claro, aquí ahora ya entramos en materia, pero que dices, pues por ejemplo, la gente que estudia planetas, pues se encarga de buscar qué tipo de atmósfera tienen, en qué zona están, si es la zona de habitabilidad o no, los elementos químicos que forman la atmósfera, si hay cosmoquímica, eso. Sí, hay parte de cosmoquímica y bioquímica que se llama ahí, ¿no? La bioquímica y la... Sí, biocosmos, ¿no? O sea, entender como la biología del cosmos. O sea, hay gente como, dependiendo del área que estudies, te centras en unas cosas. La cosmología, el universo a gran escala. A global. Sí. Ahí se discute si Plutón es un planeta. Ahí no se discute si Plutón es un planeta, ¿no? Ahí no. Ahí ni saben lo que es Plutón porque ni se ven los datos. Efectivamente. O sea, todos los datos que se tienen en cosmología son galaxias, ¿vale? O sea, la unidad más pequeña. No, la más grande en realidad. O sea, la unidad más pequeña que se observa en cosmología es la más grande del universo. Claro, pero es lo que te decía. Digo, la unidad básica de la cosmología son galaxias. Son galaxias. Bueno, me parece una puta fantasía, ¿eh? Sí, entonces... O sea, yo creo que ni siquiera estoy preparado para imaginarme la dimensión de una galaxia. O sea, muchas veces cuando te hacen la comparativa de un grano de arena y tú pensando... no lo veo. No sé qué me estáis hablando. A mí me cuesta mucho. Además, cuando me preguntan números de distancia... Pero será normal, ¿no? En plan, creo que es lógico. Nadie se ha parado... O sea, si te voy a poner un ejemplo que tengo reciente. Un amigo mío, David, que por cierto es el del Cuerno Este, ahora mismo está en Kuala Lumpur, ¿vale? Y me manda un vídeo de los edificios y claro, todo el mundo dice, eso es gigante. Hasta que tú no estás ahí metido, no te lo imaginas. Claro. Y te estoy hablando de un edificio, ¿vale? Tú imagínate... ser capaz de imaginarte la dimensión de una... Es que no, yo creo que no es concebible. O sea, la gente que dice, sí, yo creo que se flipa. No sé cómo lo ves tú. No, claro, y... No, con todo lo de los viajes, si dices, a ver, si ir a la Luna, que está relativamente cerca, son 4 días... O sea, de viaje, ir a Marte aún no nos lo planteamos porque ya estamos... Elon Musk está flipadísimo, pero no nos lo planteamos. Cada uno lo suyo. Ya llevamos casi una hora. Venga... pero tenemos, Rodri, por favor. Te digo que hacía yo un cosmología. Sí, por favor. Vale. Es que nos ha salido el disclaimer de, en plan, estáis siendo súper pesados. Sí, ha sido como de rápido. Yo lo que hago en el estudio de la cosmología es, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda? Hacer un algoritmo que sea capaz de determinar la profundidad a la que está cada una de las galaxias que yo tengo en el catálogo de galaxias. Vale, pero ¿qué es profundidad? O sea... A ver, cuando tú tomas imágenes en un telescopio, vale, digamos que es como fácil situarlas en lo que son 2 coordenadas, ¿sabes? Porque pues está aquí de abajo y aquí arriba. Pero ¿y cuánto al fondo está? ¿Sabes? ¿Cuánto lejos está? Como de profundo Por eso la profundidad. Claro. Entonces, el algoritmo que yo hago determina esa profundidad que no se mide con distancias, porque medir distancias en el universo es bastante complicado, se mide con desplazamientos al rojo. Que no va con metros. No va con metros. Entonces se llama el RESIF y lo que yo hago es calcular esos RESIF, esos desplazamientos al rojo de las galaxias. Contra más al rojo están más lejos y de esta manera creamos un mapa en 3 dimensiones de esa porción del cielo que estamos observando con el universo. Es una fantasía. Y ese es mi trabajo. O sea, recoges datos de galaxias, sí, que están ubicadas y que el XY... tenemos el XY y necesitamos el Z. Y necesitamos ver cómo de profundo está eso. Y aquí es donde viene la magia, porque yo he oído por ahí que hay un poquito de Machine Learning ahí. Ahí está el Machine Learning, eso es. ¿Dónde aplica exactamente? Vale, pues yo lo que tengo es lo que busco es patrones, ¿vale? Que es básicamente lo que hace todo en el mundo de Machine Learning, sí. Entonces, yo tengo para medir para medir este desplazamiento al rojo de las galaxias, hay una técnica muy buena, que es precisamente esta que hemos hablado de la espectroscopía, de dividir la luz en sus longitudes de onda. Estas líneas de las que te he hablado antes, con las que se mide la química,
se van desplazando a lo largo, pero se desplazan como en bloque, a lo largo del arco iris, a lo largo del espectro electromagnético, según se alejan. Y esto ocurre por lo que se llama el efecto Doppler, que es lo mismo de las ambulancias, ¿no? Que cuando una ambulancia se está acercando a ti, como el objeto emisor, que es la ambulancia, se está moviendo a la vez que la onda, cada vez la oyes más agudo. Y cuando la ambulancia se está yendo, como el objeto emisor cada vez está más lejos que el sonido, lo vas oyendo de otra manera. Pues esto ocurre con la luz. Fíjate que, no sé si te pasará, pero a mí se me viene la imagen de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, que estaba disfrazado de ambulancia. De efecto Doppler. De efecto Doppler. En un capítulo. Pues es que no lo he visto, pero bueno, la idea un poco es esa, que el efecto Doppler nos desplaza las líneas. Entonces podemos calcular ese desplazamiento que ha habido de las líneas, por lo tanto podemos calcular el desplazamiento al rojo. Cuán profundas están, de esta manera. Vale, esto está súper bien, funciona muy bien, el problema es que es muy caro a nivel de telescopio. O sea, a cada galaxia tienes que enfocarla con el telescopio, ponerle un prisma que te separe en sus longitudes de onda y medir estas líneas. Una pregunta, no sé si se puede responder, pero es por hacerme la idea. Esto a nivel de pasta, ¿cómo de caro es? Es que nosotros siempre que se habla de caro, en astronomía se habla de tiempo. Amigo. No hablamos de dinero. Eso me parece muy importante. No hablamos de dinero nunca, hablamos de tiempo. Entonces, cuando decimos que algo es caro, es que consume mucho tiempo de telescopio. Y al final son recursos. Claro, y hay mucha ciencia que hacer y no podemos estar dedicando solo a medir esto. Entonces, estas distancias de esta manera se miden para un grupo de galaxias que pueden ser, pues ponle, 300.000 galaxias, que son bastantes. ¿sabes? Y entonces con esas luego se toman imágenes, o sea, como normales, y se estima, claro, entonces con ese grupo buscas patrones que se repitan a otro montón de galaxias y entonces dices, mira, esta más o menos cumple las mismas propiedades de luminosidad, bla, 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 ahí se normaliza todo el rollo que lleva. Me parece una fantasía. Y entonces vamos así. A mí eso me divertiría un montón, ¿eh? Pues eso es lo que hago yo. O sea, básicamente que aquí es hablar del básicamente, es decir, no sé si te pasaba trivial. A ti en la carrera, justo iba a decir eso, digo, sé que esto es trivial, digo, bueno, trivial. Trivial para ti. Pero sí, básicamente lo que estamos hablando es, tenemos una tablita con un montón de información, tenemos galaxias, tenemos características de las galaxias y tenemos una variable que es la profundidad. Desconocida, claro, eso es. ¿Qué pasa? Que la tenemos de algunas, buscamos patrones similares en otras y estimamos ese valor. Eso es, pues eso es lo que el día a día de un científico de datos, vamos. Claro, entonces con mi grupo de galaxias pues ya te digo, pues cuántas puede haber, las que haya 300.000, el catálogo más grande que yo tengo de galaxias tiene... 60 millones eran de galaxias. No son poquitas, ¿eh? O sea, me refiero. No, están días, ahí calculando. Entonces, claro, también a veces es como si esa muestra de entrenamiento está bien, qué galaxias me interesa meter, si realmente hay algún sesgo observacional o de alguna manera que no me las está detectando bien la distancia, o que a lo mejor con mi muestra con la que entreno y con la que valido todo funciona estupendamente, pero resulta que cuando amplío esta muestra tiene otras cosas que no están reflejadas en la muestra de entrenamiento. Entonces principalmente es el objetivo, porque el algoritmo funciona muy bien, lo hace muy bien, pero sí que ahora lo que estamos es como refinando todas esas cosas de ¿y si nuestra muestra de entrenamiento no funciona? Y lo que hago muchas veces es, yo digo, hacerle trampas, o sea, la empeoro muchísimo, adrede, ¿sabes? La polarizo, ¿sabes? Para a ver cómo me lo hace yo sabiendo que está mal. Yo quiero aquí meter una cuña, porque yo doy clase para gente de ciencia de datos y yo muchas veces lo que digo es que es muy importante conocer el negocio para ponerte a hacer un problema de estos. Y es que justo me estás confirmando esto, porque es decir, vale, yo ahora cojo tu base de datos de galaxias y yo me pongo y para mí son todas las variables desconocidas porque no tengo ni idea y yo no puedo hacer eso. Y eso es lo que tiene valor. Lo que tú estás diciendo, es decir, las polarizo, las cambio, eso es lo que más valor tiene. Claro, si yo, por ejemplo, con mi estudiante de máster, una de las cosas que estamos haciendo es, no son todas las galaxias iguales. Y yo lo sé porque soy astrofísica, ¿sabes? Pero para cualquier otra persona sería luz verde, luz azul, luz roja, no sé qué, y son el mismo... Pero yo le he dicho, no son todas las galaxias iguales, porque las galaxias que tienen formación estelar te tienen que tener este perfil, las que tienen tal. Digo, y sería bueno que intentáramos separarlas, para ver si el algoritmo, si las separamos, luego nos calcula mejor las distancias. Es que es Entonces, maravilla. su objetivo ahora mismo es separar
las galaxias en tipos. En tipos. En tipos. Y está buscando galaxias que tienen formación estelar con las que no lo tienen. Al principio intentamos hacerlo sin entrenamiento, a ver si el algoritmo era capaz de él solo como encontrar patrones, pero eso fue un churro, al final no logramos hacerlo, o sea, probamos muchísimo y fue como, bueno, además es un trabajo fin de máster, ¿sabes? No es una tesis. Entonces también yo llegó un momento que le dije, vale, o sea, vamos a parar. O sea, el objetivo es que tú entiendas los algoritmos, que entiendas el problema y que hagas un TFM. No es una tesis en la que vamos a entrar... Esto se podría ampliar a una tesis perfectamente de alguien que entra en detalle a mirar líneas espectrales, tal, pero bueno, no es el caso. Y ahora al final pues lo estamos haciendo con una muestra entrenada y funciona muchísimo mejor. Ahora, el problema que yo le planteo a él, pero que no lo va a hacer él, es, vale, pero ¿y cómo conseguimos esa muestra de entrenamiento? Porque para nosotros conseguir muestras de entrenamiento a nivel astronómico es muy complicado, ¿sabes? Y eso que requieren mucho dinero, mucho tiempo. Y de lo que estabas telescopio. diciendo. Entonces es como, vale, pero si funciona, entonces a lo mejor hay que vender un proyecto y es, oye, lo estoy probando con esta muestra pequeña y funciona. Y cuando lo meto aquí soy capaz de calcular mejor las distancias. Y si yo calculo mejor las distancias, el otro calcula mejor la constante de Hubble. Entonces ya, ¿sabes? Es la cadena. Y es una cadena que mejora. Claro. Y ahora mismo pues ese es el punto. Por lanzar aquí pepitas, pues si lo tienes fresco, si no, da igual. ¿Qué tipo de algoritmos utilizáis? En plan, por ejemplo, para las distancias supongo que estáis utilizando algún tipo de modelo de regresión. ¿Te sabes algún Vale, modelo? es que nosotros hacemos, o sea, no utilizamos por ejemplo, con mi estudiante sí que hemos hecho joder, se me olvidan los nombres, Calendar. No, el Carnet es la librería, paquete, el la paquete. librería. Hemos hecho el vecino más cercano, ¿cómo se llama? Sí, regresiones, Camins. ¿El Camins es para las agrupaciones? Sí, para que clusters? Camins, teníamos algún problema con los clústeres, que había que elegir el número de clúster. Efectivamente. Y sí, luego había otro que nos buscaba en función... Es que con mi alumno es porque el que hago yo lo hacemos nosotros, es como... Nosotros hemos diseñado cómo crear un hiperplano, cómo medir las distancias, O sea, porque que cambiamos la distancia... Vale. Claro, a veces utilizamos distancia euclidia, a veces cambiamos la distancia. Hemos probado muchas cosas y lo hemos hecho nosotros desde cero. Era una idea que tenía mi jefe y la pero eso es maravilloso. hemos implementado nosotros. Además que, claro, nosotros tenemos todo el control de lo que ocurre y también nos permite como, pues ahora estimar errores, ahora no sé qué, ahora eliminar cuando creamos el hiperplano estas galaxias, porque tal. Pero claro, porque estamos haciendo algo muy específico para un problema. Pero al final particular. eso también me vale de respuesta, es decir, vale, no es un modelo preparado que puedes utilizar, entrenar y ya está, sino que habéis diseñado vosotros con diferentes casuísticas un modelo, está fenómeno. Sí, con mi estudiante no. O sea, con mi estudiante él hemos está probado... más. Es que ahora no me acuerdo de verdad de los nombres, pero bueno, hemos pero probado sí, muchísimos. entiendo que será el KNN, que es el que tú estás diciendo, de vecinos cercanos. Sí. ¿Utilizaréis algún tipo de árbol de decisión o random forest o algo así? Sí, eso también lo ha hecho. Él es el que está probando muchísimo, luego él trae como... Porque él como que al principio me decía, ¿pero me vas a explicar los algoritmos? Y le digo, pero si es que yo te los explico un poco de cómo va el asunto y tal, digo, pero sobre todo, hay que leer mucho. Y yo tenía un libro de Machine Learning, que fue con el que yo también un poco me metí en esto, y yo también creo que la gente puede ser muy autodidacta. Sí, y yo, supuesto. a ver, cuando se sienta conmigo, yo le explico muchísimas cosas, pero lo que él logra hacer él solo leyendo y chocándose es lo que más le está sirviendo. Y aparte, de hecho, me ha agradecido el libro. En este tipo de cosas es casi más importante el hecho de que tú te pegues. Quiero decir... Es que si yo se lo doy todo, no está aprendiendo nada. Y ya es un chico que está terminando un máster. O sea, no es un estudiante de la ESO. O sea, es una persona que ya tiene que empezar a ser muy... pues eso, autodidacta y de empezar a tener sus propias ideas y de chocarse y de equivocarse. Es que no pasa nada por equivocarse. Entonces yo llegó un momento que le dije, mira, te voy a dar un libro que creo que te va a ayudar, que fue el que me ayudó a mí. Y porque, claro, yo le explicaba mucho de la física, porque para mí era como lo importante, lo que estabas diciendo, porque al final los algoritmos hay que entenderlos. Si quieres una... O sea, ¿qué quieres obtener? ¿Un número? ¿O quieres obtener unos conjuntos? O sea, ¿qué estás buscando? ¿No? Hay que tener como clara la idea. Y ahora, entiéndelos, porque este necesita que tú le digas cuántos grupos quieres y a lo mejor no. Te va a hacer y un corte. Funciona mejor en unas situaciones que en otras. Esa es la clave. Claro, eso hay que irlo entendiendo, ¿no? Pero claro, también tienes que entender el problema que estamos haciendo, porque si no es aplicar algoritmos como un mono, ¿sabes? Algo que no. Pero esa es la clave, es conocer muy bien el problema, tratar muy bien los datos y validar muy bien los errores.
Y Sí. luego el algoritmo, a ver, obviamente influye, ¿eh? Y No, hay claro que mejoras. influye. Pero esas 3 patas son las fundamentales. Y se puede sustentar un proyecto con muy buen resultado, con un algoritmo que igual no es tan sofisticado, siempre y cuando esas patas de he entendido muy bien el problema y entiendo muy bien, yo lo llamo el negocio, pero en este caso es, Sí. entiendo Sí, el conocimiento experto de la materia, el trabajo de los datos, es decir, el perfilar los datos, limpiarlos, probarlos, putearlos y después el validar los errores. Sabes que esto que estás contando era una de las cosas por las que yo me decepcioné de la empresa privada, quizá por la empresa donde yo estuve. Y es que iba todo tan rápido que no podíamos profundizar en ningún problema. Y yo le decía, es que cuando ya estoy entendiendo de qué va el negocio, porque además cada negocio tiene su vocabulario. Y hasta que entiendes a qué llaman ventas, compras, sales order, no sé, es que hasta que te enteras ya, y de repente ya teníamos que tener ya la solución. Entonces, para mí, llega un momento que le dije, es que meterme en una línea que yo aprenda de un negocio, porque si no, yo me siento mal, porque además yo soy una persona que necesita como entenderlo bien. Que somos lentos. Yo creo que los matemáticos que somos lentos, porque lo pensamos mucho. Que es de verdad, que te lo digo, o sea, esto está... Yo también creo que soy lenta pensando. Esto es de la Universidad de Alfonso, pero que somos lentos. Que a mí me pasaba igual, porque, a ver, yo al final estoy de autónomo, pero yo soy una consultora. ¿Sabes? Es igual que lo que tú has hecho. Has trabajado para una consultora y yo al final tengo un proyecto, tengo otro proyecto, no puedo profundizar demasiado en una línea de negocio y a mí eso no me importa, pero me pasa lo mismo que a ti. O sea, es decir, la raíz es la misma. Es decir, yo me encantaría tener 16 horas, pero en empresa privada se trabaja con una dinámica de todos los modelos son aparte erróneos. de, bueno, pues todo lo que podría englobar de problemas que más allá, ¿no?, de la empresa, para mí era decepcionante. Era como, estoy haciendo muchas cosas y tengo la sensación de que no estoy aprendiendo nada. ninguna. Vale cualquier solución, con que des una Eso solución es. vale. No estamos pensando en la mejor solución, sino en la más rápida. O sea, en la más rápida, en la primera que se nos ha ocurrido. Que quizá es la mejor, pero esta es la primera que se nos ha ocurrido y para adelante con esta, porque no tenemos otra. Y en la investigación eso se hace de otra manera. La investigación tiene millones de problemas, pero te dan el tiempo para pensar y para rehacer el mismo problema las veces que haga falta, porque lo has pensado de otra manera, se te ha ocurrido que quizás si cambias este parámetro y entonces hay opción a eso. Yo también he hecho en falta muchas veces en la empresa privada esto. Es decir, por lo que te digo, yo me considero lento. O sea, quiero decir... Yo también me considero lenta. Soy capaz de trabajar en caos y de sacar soluciones, porque sí. me gusta, o sea, me gusta sí, esa eso me pasa dinámica a mí, de que caos. al final Pero luego yo sacas. por dentro digo, joder, si esto fuera mío, yo le dedicaría y le daría 7 vueltas y volvería a cambiarlo y le haría aquí no sé qué y le haría aquí no sé cuánto, porque lo piensas 3 veces. ¿Qué solución le damos a esto? Es que te diría, es que me encantaría que hubiera una combinación, ¿no? Que dijeras, mira, tú puedes tener unas condiciones parecidas o una dinámica parecida en la empresa privada, pero además tienes el tiempo suficiente para abordar un problema. No creo que haya tanto de eso. Y me encantaría, pero no creo que haya. Es que es complicado. Luego, a ver, la investigación pues tiene el problema de la inestabilidad de los investigadores, la incertidumbre siempre de qué va a pasar con tu futuro, los sueldos, que no es que sean... O sea, que son una mierda, vamos. Claro, que o se sea, puede alguien decir. en la empresa privada gana muchísimo más que un investigador. A mí me compensa, porque yo soy más feliz haciendo lo que hago ahora. Eso es lo importante. Claro, por eso yo, y además yo no soy una persona muy avariciosa a nivel económico, digamos, ¿no? Sí que tengo como otros retos personales. A lo mejor soy más como avariciosa en entender las cosas, pero en ser rica no es como uno de mis objetivos vitales. No, pero además mola mucho porque desprendes muchísima ilusión sobre tu trabajo. Es que me gusta mucho lo que hago. O sea, que se nota perfectamente que no es algo que tengas como súper forzado, que es natural, que mola mucho, de verdad, que es una energía súper guay de que estás contando algo que es extremadamente complejo y lo estamos hablando aquí en una tertulia de bar, un poco más sofisticado, pero así es, y estás desprendiendo esa ilusión, ¿sabes? Que me dan ganas de coger y meterme a mí yo a investigar astrofísica, ¿sabes? ahora. Es que tú imagínate, y eso, oye, pues es muy valorable. Sí, y las matemáticas ayudan a entender la astrofísica muchísimo. O sea, al final es que están presentes todo el rato y te ayudan a visualizar
pues, los problemas desde otro punto de vista diferente quizá que los físicos, que esto también lo hablábamos un poco, ¿no? Los equipos multidisciplinares. ¿Nos da tiempo a hablar de esto? Sí, claro. Sí, vale. O sea, yo cuando amplié mi conocimiento a la rama de astrofísica después de venir de matemáticas, la sensación que tenía como algunos profesores eran de que yo era una persona que no sabía lo que quería, entonces me había licenciado en matemáticas y ahora estaba probando ahí en astrofísica. Bueno, pues sabes, porque esta chica está más perdida que... Es que es muy clave eso de estás perdido. Claro, yo no estaba perdida. Nada. Pero para nada, o sea, yo no estaba perdida, pero para nada, y yo lo tenía muy claro, pero parecía que todo el rato lo tenía como que argumentar. De hecho, mis amigos tenían una broma, a mí me hacía mucha gracia, porque ellos decían, ellos eran físicos y luego habían estudiado astrofísica, que ellos eran perros de raza, ¿sabes? Y que yo era un chucho. Qué feísimo, ¿eh? Y que yo era un chucho porque, pues eso, ya había hecho mates y luego astro. Entonces sí que o sea, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el observatorio, hubo un comentario que me hizo una persona que me dijo que no entendía cómo me habían contratado a mí siendo matemática en lugar de a un físico. Y era como, ¿has visto mi expediente? O sea, pero es en plan, ¿cómo puede ser tan sectario? Claro, me parece exageradísimo. ¿Y has visto cómo he trabajado yo? ¿Has visto mis notas del máster? Es que mis notas del máster son buenísimas. ¿Sabes? Es como, a lo mejor tú eres física, pero yo te estoy adelantando a y eso mí, es lo mismo que lo de ciencias y letras. Yo estoy súper contento de dar clase en un bootcamp de estos de reciclaje de perfiles, porque yo veo gente, yo he tenido casos de gente que venía de educación social que me da 200 vueltas programando, ¿eh? Y te digo, gente que tú dices, es que es de otra rama, y eso da igual. Conozco lingüistas que programan y que tienen una capacidad de abstracción muchísimo mejor que otra gente que ha hecho matemáticas conmigo, y lo he visto. Es que el probar y el exponerte a cosas diferentes no te hace peor profesional. No, y te supone más retos, porque claro, yo tuve que estudiar una de física por mi cuenta, que eso no está escrito en ningún lado. De hecho, a veces me he planteado si estudiar física, porque, ¿sabes? Por la UNED o, ¿sabes? Digo, si es que ya, total, no creo que me quede mucho. Lo que pasa es que digo, ¿a qué me meto? Yo es que tengo no malas experiencias con la UNED, ¿eh? Ya, yo también, la mía no está siendo muy buena de hecho, año. yo en LinkedIn tengo puesto, en plan, porque yo empecé nutrición y también he hecho psicología, que no las he hecho, porque me matriculo, cojo algunos y termino quemado. Y es que prefiero casi buscar libros y leerlos. Yo ya llega un momento que digo, no necesito más educación reglada. Esto es lo que yo he pensado, digo, ya no necesito más títulos, ¿sabes? Pero concretamente con la UNED yo de verdad que estoy, o sea, es que 2 strikes, quiero decir, he estado 2 veces y era como, no veo ni contenido de calidad ni nada de nada. Y además la plataforma es un infierno y te podría decir 300.000 cosas más. Y que la gente está ahí, tío, hablando por un grupo de Telegram, pasándose apuntes de otros años y viendo cómo sacar Y yo en plan, tío, yo estoy aquí porque me apetece conocer más de este tema. Es que aquí es donde entra la historia de si se estudia para pasar exámenes o se estudia para aprender. Y es que no se estudia de la misma manera. Entonces yo ya he decidido que yo ya estudio para aprender. Entonces ya mis libros, mis apuntes, mis cosas y se acabó. Ya no necesito como más educación reglada. ¿Y esto por qué te lo estaba contando? Por lo de los entornos multidisciplinares. Pues claro, al principio era como algo que parecía como malo. Y sin embargo, yo creo que ahora se visualiza de otra manera. Como que las personas que tenemos como background o conocimientos, ¿no?, de diferentes campos, al final se ve que somos capaces de adaptarnos muy bien a los cambios y se valora eso, porque los equipos tienen que tener una visión más amplia. Si todo el mundo piensa igual, es muy complicado. Claro, es muy complicado llegar a algún sitio. Entonces, la visión que aportan personas que han estudiado otras ramas, que pueden ser afines o no, pero eso están aportando otra visión. Y eso enriquece. Y en la ciencia es fundamental que haya esa riqueza. Entonces, yo aporto, creo que ese punto de diferencia a mi grupo. Además, soy la única mujer, que también es como otro punto de vista diferente. También hago divulgación, que mis compañeros no lo hacen. Entonces, el teatro, la actuación, Laura, por favor. El teatro, el baile. Por favor. El baile. Yo bailo desde niña. De hecho, o sea, la primera vez que cobré algo fue por bailar. No, esto no lo has dicho tú, pero lo voy a decir yo, ¿eh? Yo recomiendo que busquéis a Laura
en algunos monólogos y en algunas cosas que tiene porque son muy buenos. Son científicos. Los dejaré luego en las notas del capítulo, luego te pediré, Laura, necesito un listado de cositas para poner en las notas del capítulo. Pero Vale. una cosa voy a poner segura, porque la estuve viendo hace poco. Bueno, hace poco, ¿qué coño? Ayer, no, antes de ayer. Vale, yo creo que, bueno, hay algunas actuaciones grabadas, algunas están como metidas, es más difícil de encontrar porque es como que nos graban a todos seguidos y las han subido a todos seguidos. Algunas que no las graban. Ojo, hay una muy bonita, una actuación que hice con Santi García Cremades. Esa es la que he visto. ¿Has visto la de Santi? ¿Y dónde está? ¿La de Santi está en YouTube. internet? ¿Ah, sí? Pues sí, fíjate que Santi y yo no hemos subido, o sea, no hemos hablado de eso y tal, porque como que nos dijeron que eso no se podía subir. O sea, ¿tú has visto la de Santi? La que estamos como en una barra de bar. Fíjate, yo no sabía que eso estaba subido. Luego te paso el link. Gracias por pasarme el link de mis cosas. No, Es pues- que he estado estos días, que es que tú no lo sabes, pero en este podcast ha venido mucha gente últimamente de ciberseguridad Sí. y me han enseñado a stalkear a nivel pro. Sí, He aprendido de ciberinteligencia, que suena mucho mejor que stalking. sí. Ciberinteligencia suena... Ciberinteligencia suena guay. bien. Joder, pues lo de Santi, fíjate que es algo que yo tengo el vídeo en mi ordenador, pero había ahí unos derechos de no sé qué, tal y cual, y entonces... Pues alguien ha publicado. ¿Sí? Puede ser. Lo voy a mirar. A lo mismo es que ya ha pasado, porque eso fue un evento hace un año, va a ser un año. Y entonces había como unos grupos de teatro que son, es que ahora no me acuerdo el nombre, pero que son conocidos y tal. Entonces supongo que ellos estaban explotando su espectáculo y que... O solo han subido lo de Santi. Han subido, no sé cómo, no O lo he igual visto. solo han subido un Solo han trozo, subido- y la hora es más larga y estoy yo aquí metiendo la pata. Claro, lo de Santi mío dura 10 minutos, 15... Igual han subido solo un trocito, trocito. del y vosotros estuvisteis ahí un montón de tiempo. Era divertidísimo. O sea, me lo pasé muy, muy bien con Santi. Luego también hice uno que se llama La nueva conquista de la luna, que ese lo hice en Valladolid. Ese también está divertido. Y bueno, y el de FameLab, ese también está, que fue El de por el FameLab, que es el que del fue premio, el del sí. premio. Que fue por Bueno, el que dilo, empezó. dilo, Tengo que yo estoy... Tengo un premio que de por segunda- favor, haz así, Laura, que de joder. segunda- Que es segunda en el concurso de monólogos científicos que organiza la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Y esto para mí, al final, fue como un cambio en mi vida, realmente, porque uní toda esa parte que yo hacía de teatro, que todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a hacer teatro si estás todo el rato perdiendo el tiempo actuando, si eso no te va a llevar a ningún Eso sitio? te hace mejor profesional. A mí me encantaba ir a hacer teatro. No vale de nada mi ¿sabes? opinión, pero te lo digo aquí en el podcast. Te digo, eso te hace mejor profesional, de verdad. Pues yo, mira, yo iba a hacer teatro porque me hacía feliz. Igual que voy a bailar porque me hace feliz. Llevo bailando desde niña. Y de niña bailaba folclore en el pueblo porque era lo que tocaba con el tamboril y las castañuelas. Y luego cuando he ido haciendo, pues he ido creciendo, me he ido haciendo adulta, he probado ahí un poco de todo. Y al final ahora pues he caído en el swing y bailo lindy hop, bailo balboa, es lo que más bailo. Pero tengo muchas ganas de empezar ahora a hacer otras cosas. Pasa que ahora mismo no tengo tiempo. Bueno, pero sí me gustaría... Pero puedes bailar en casa, mientras estás investigando. Laura, Sí. por favor. No, pero tengo... Y de hecho tengo alguna idea de juntar baile con ciencia y llevarlo a los teatros. Yo eso lo veo difícil, ¿eh? Porque ¿cómo mezclas baile con ciencia? Es que tengo una amiga que tiene una compañía de danza y lo tengo hablado con ella. Y ella me ha dicho que se encarga de... Bueno, esa sin parte se encarga spoilers, ella. sin spoilers aquí, ¿eh? Yo voy a Lo que estar pasa pendiente. es que no tengo tiempo de guionizar, no tengo tiempo. Por ejemplo, otra cosa que ahora como hago guiones, los monólogos, que al final yo los hago por intuición. O sea, sí que me gustaría como que alguien me dijera, mira, esto se hace así. O sea, sí que me he leído un libro de guiones, pero que habla de guiones de películas. Y digo, hombre, meterme, Un poco ¿sabes? diferente. Creo que quizá puedo hacer algo más sencillo, ¿sabes? Que empezar con una No película. te hace falta hacer una superproducción tipo Claro, no. Interstellar. Claro, no necesito hacer eso, o sea, puede ser algo más sencillo, pero sí, al final este afán de aprender cosas y del conocimiento es a lo que lleva a uno a meterse y a unir disciplinas que parece que no tienen nada que ver y que funciona. O sea, yo lo de los monólogos y esta parte del teatro, al final yo noto que funciona. Es que funciona. Funciona para acercar la ciencia a un público que se piensa que no le influye. Y de repente les estás contando cosas, les divierte, porque no les estás dando una clase. O sea, yo hago un espectáculo que va mejor, peor, cortito,
y funciona y Es que es luego la así. gente lo agradece Es muchísimo. que la gente se divierte, se entretiene y aprende. Y esa es la clave del aprendizaje. Y ya está. La actuación con Santi era muy, muy graciosa. Y hablábamos de un montón de cosas, desde eso, como los logaritmos, pues todo lo que tuvo que ver con la pandemia. ¿Qué más hablábamos? De las cuerdas, de las longitudes de las cuerdas a la hora de crear música, ¿no? Íbamos como sacando como diferentes temas de matemáticas y además, Santi tiene un perfil muy cómico, entonces todo ayudó como a que fluyera y salió muy, muy, muy bien aquello. Una batería de 3 preguntas para ti. Venga. Que estas no te las he puesto. Pues son para que te mojes. Y ya aquí vamos a No sé si cerrarlo. hemos hablado algo de lo que me has mandado. Pues bueno, ahora resulta que... No, sí. Yo creo que hemos tocado todo. Venga. Lo que pasa es que la escaleta está bien, como para tener claro, pero luego está bien La improvisación. dispersarse, ¿no? Sí. O sea, aquí realmente es muy común. O sea, yo me por la escaleta, pero luego terminamos siempre volando. Bueno, no pasa nada. Pero eso es lo bonito. Por si acaso. Digo que tengo 3 preguntas así en batería. Bueno, son 3 o menos, pero tengo así como una batería que quiero que... O sea, son bastante cómicas, ¿no? Una es la de Plutón, que yo la tenía preparada porque tenía que hacerla. No podía evitarlo. Y era que, ¿qué pasa ahí? ¿Tú dices que sí o que no es planeta? No es planeta. Y podéis ver un vídeo que he guionizado yo para Quantum Fracture que se llama ¿Por qué Plutón no es un planeta? A ver, no... Hay un problema y es que cuando... Mira, voy a unirlo a Venga, a algo de literatura. No sé si has leído 100 años de soledad. No. Bueno, pues al principio hay un momento que García Márquez dice: el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces la astronomía Era así. es un mundo reciente en el que estamos señalando con el dedo y llamando a las cosas como nos parece. Entonces, en este llamar a las cosas como nos parece, descubrimos que hay planetas además de la Tierra. Entonces vemos que está Venus, que está Marte. Y había otro ahí. ¿Eh? Había otro ahí, ¿no? Que era en plan Plutón. Claro, y entonces aparece Plutón, pero Plutón desde el principio había como ciertas dudas porque no está en el mismo plano galáctico. Se buscó pensando que su masa tenía que influenciar a las órbitas de Neptuno y Urano, pero resulta que era demasiado pequeño para que eso ocurriera. El color tampoco convencía, porque se esperaba que fuera azul y sin embargo de repente era marrón. O sea, como que había muchas cosas ya desde el principio en contra. Pero, joder, encontrar otro planeta era como muy molón. Entonces, al final, aquello, claro, pues sí, planeta. Pero empezó a suponer muchos problemas cuando se empezaron a encontrar muchos más objetos en el mismo sitio en el que está Plutón, lo que se llaman todos los transneptunianos. Entonces, claro, sí, Plutón era un planeta, también tenían que ser planetas todos aquellos objetos que estaban en torno a Plutón, con una masa parecida, con unas órbitas parecidas, y de repente era como, bueno, es que vamos a pasar de tener este número de planetas a tener de repente 40, ¿sabes? Y era como, bueno, entonces, o todos o ninguno, ¿sabes? Y entonces aquí hubo como un debate si Plutón debía ser o no planeta, que fue llevado a cabo por la IA-1, que es la... Ay, ahora no me sale. No me sale ahora el nombre de la IA-1, la Unión Astronómica Internacional, que no me salía. Entonces, se pusieron 3 condiciones para llamar a algo planeta. Y era, tenía que girar alrededor del Sol, de manera que todo lo que no gira alrededor del Sol, pero cumple, esos planetas. ¿Vale? Tenía que ser redondo. Ahí estoy como se especifica de otra manera más científica, bien, pero vale. ¿Es redondo? Es redondo, pues nos quitamos asteroides de esta manera, ¿sabes? Quitamos como piedras voladoras, ¿sabes? Que en el espacio. Y que no sigue rodando por ahí, eso no nos interesa. Y la tercera condición es que tenía que haber limpiado su órbita de otros objetos, de manera que la órbita por la que está transitando el planeta es de él. O sea, tenía que arrastrar claro, todo lo es que claramente hubiera, ¿no? porque ha tenido una gravedad suficiente para limpiar esa zona. Y Plutón no cumplía esa tercera condición. Yo creo que da igual. O sea, al final son nombres, ¿no? Y todos los estudios que ha tenido Plutón de entender su geología, de entender su atmósfera, todo eso ha sido muy beneficioso. Entonces, lo que pasa es que hay como un debate muy sentimental
Y de hecho el debate científico se vio arrastrado por todos esos A mí sentimientos. me recuerda mucho ese debate sentimental que estás diciendo a un capítulo de Rick y Morty. No sé si has visto de la hecho, serie. cuando publicó Crespo el vídeo, o sea, Quantum Fracture el vídeo, mucha gente, claro, yo leía todos los comentarios y tal, porque como lo había guionizado yo, me hacía como ilusión. Y la gente precisamente hablaba de ese episodio. Es que o sea, de hecho hay un... Bueno, no se puede hacer spoiler aquí, pero muy recomendable la serie. No sé si la has visto. No la he visto. De hecho, solo he visto el trozo ese porque no paraba la gente como de mencionarlo. Pues fíjate, creo que... Y decían, solo hemos echado en falta una mención a esto, ¿sabes? Y yo ni lo conocía. Es que es el meme fácil. O sea, Claro, me refiero, era como... Claro, y yo escribí todo el guión sin saber eso. Y tampoco Crespo lo vio necesario Claro, en ningún ya. momento, ¿no? Porque, bueno, ver el vídeo está súper bien. Lo dejamos también, ¿eh? Sí. Lo dejamos sí. también en la descripción, que lo ha guionizado Laura. Lo he guionizado yo. Es importante. Y luego me quedan dos, que estas son las del compromiso. Las del compromiso. Una, que es muy personal tuya, es decir, siempre me gusta decir a los invitados que recomienden algo, sea un libro, una serie, una película, o sea, no tiene por qué ser ni siquiera ese tipo de cosas. O sea, puede ser lo que a ti te dé la gana, de manera que luego pasa que llega alguien y le escucha y dice, pues he leído el libro que recomendó Laura, ¿sabes? Como que lo asocian a ti. Y no tiene por qué ser de cosmología ni de matemáticas, no, esto es de Laura. Sí. La recomendación de Laura. ¿Vale? Y lo recalco porque al final la gente siempre suele tirar a un libro, una película. Entonces a mí me gusta que tengas libertad absoluta, que puedes recomendar un objeto, una gominola, una comida, un viaje, lo que quieras. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo Qué compromiso, ¿eh? Claro, es que un libro, fíjate, estaba pensando en uno, pero es verdad que si tuviera que Solo te lo recomendar algo sería que la gente vaya a bailes sociales, o sea, que aprenda a bailar y que lo meta como en su rutina de, pues igual que vas al bar a tomar cañas con tus amigos, ir a bailar, porque yo he bailado con gente con la que no podría hablar, en el sentido de que no conozco el idioma y no, o sea, es como, pues si tú no hablas inglés, si hablas coreano y solo coreano, pero puedo bailar, porque el baile tiene sus reglas. Toma. Y si las conoces puedes bailar con quien sea. Entonces yo muchas veces he bailado con gente y luego me han dicho, no sé, amigas, pero ¿lo conocías de antes? Y digo, no, de nada. Y dice, ¿cómo bailas así con ello? Pues porque hay unas normas, ¿sabes? De cómo se baila. Y es muy Otro social, lenguaje, es algo ¿no? que son durante 3 minutos, estás conectado como a alguien, escuchando la música, o sea, es una conexión muy bonita. A mí es que el baile me ha salvado mucho siempre. Entonces, yo empecé a bailar, o sea, cuando me metí ya en el tema swing, es que a mí me gustaba mucho ir a las jam session y escuchar a los músicos tocar, y al final ves a la gente bailar, te animas y empiezas a bailar, y lo recomiendo muchísimo bailar. Alguna, mira, ya por hilarlo, para no dejar en plan la recomendación de Laura que sea como ir a bailar, vamos a matizarlo un poquillo. Recomiéndame un estilo y una canción. Vale, yo empezaría Venga. por bailar Lindy Hop, o sea, ese es el estilo. Y, joder, una canción... Una canción. Es que como, pues no tengo aquí el móvil, pues no te sé decir ninguna, es que como soy tan mala con No te preocupes. las memorias, o sea, se me olvida todo. Como Tengo lo una vamos a memoria poner horrible. en el capítulo, Vale, la busco. Luego lo dices. Vale, pero el baile Lindy Hop, porque es verdad que dentro del swing hay como diferentes estilos. A mí me gusta mucho solo jazz, también me gusta mucho balboa, pero yo empezaría por Lindy Hop. dentro del swing, esto lo te voy a apuntar. Sí, A mí te ponen a bailar, ¿sabes? Yo siempre hago la recomendación de los invitados. Vale. Es como una norma que me he autoimpuesto. Entonces, si me recomiendan una película, la tengo que ver. Si me recomiendan un libro, intento leerlo. De hecho, lo hago. Y en tu caso me voy a poner a bailar indie hop puedes ver dentro del algún swing. vídeo. Y quiero... Puedes poner algún vídeo primero, a ver si te gusta o no. Y no, hay que probar igual. Vale. Hay que probar porque es la recomendación de Laura. Hay que probarlo, la exactamente. experiencia, empírico, ¿no? Puede ser malísimo y puede ser un paquete, pero lo voy a hacer. Sí. Y quiero pues ya ponerme la canción, ¿no? De fondo. Vale, bueno, busco. Vale, esto lo dejo aquí. Y por último, que con esto cerramos, Venga. una recomendación de una temática o un invitado o invitada al podcast. O ambas. A ver, sobre un tema. Ay. O una persona. Exactamente. Ostras, esta la podía haber traído pensada. Además, esta sí que me la has escrito. Las dos. Las dos. Es que lo he leído muy Pues no rápido. pasa nada, no pasa nada. Lo he leído muy rápido. Pues mira, de lo que hemos estado hablando, de confundirse, ¿no? Que parece, por ejemplo, esto de ser multidisciplinares, ¿no? Que a veces, pues, el confundirse, el poder cometer errores,
¿sabes? Sí que creo que vivimos en un entorno en el que parece que no nos podemos equivocar, que no podemos dudar, ¿no? Y cuando tienes 18 años y tienes que tomar decisiones como es qué vas a estudiar, ¿no? Es una decisión que al final es muy importante en tu vida y parece que si no eliges bien te has confundido y, por ejemplo, el tratamiento de errores, ¿sabes? Que lo podrías enfocar ahí desde el punto de datos, también eso cómo afecta a nivel, pues ya personal, ¿sabes? Cómo nosotros nos podemos equivocar. Al final, cuando tratamos datos tienen sus errores y los gestionamos, o sea, pero a nivel personal, ¿qué derecho tenemos a equivocarnos? Venga. ¿Te gusta? Se me ha ocurrido, es complicado. No sé si sí, encontrarás pero a alguien. me encanta que me pongan las cosas súper difíciles para buscar invitados. No, está súper bien, lo voy a apuntar. Tendrás que buscar a alguien, no sé, filosofía. Vamos a mirar. Yo me lo apunto y hacer los deberes y luego te diré, Laura... Imposible, lo siento, mándame otra cosa. Jolín, pues muchísimas gracias, Laura. No, de verdad que ha sido un placerazo. O sea, increíble, yo he disfrutado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien, no sé si nos hemos ido muchísimo. Esto es súper egoísta porque yo al final soy el que mejor me lo paso aquí en el podcast. Y la verdad que, bueno, a ti es para hacerte un especial de 16 capítulos y hablar de 250 millones de temas. Pero me parece genial, te agradezco muchísimo que vengas, de verdad, y que ha sido un placer. Igualmente. Que vamos, que cuando quieras estás invitadísima. Oh, muchas gracias, yo vengo otro día. Pues muchas gracias. Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a One Soul Studio por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.